Bueno, si les parece, vamos entrando con nuestra querida mesa de periodistas. Si ya están, si podemos ir incorporando, por favor, ahí a los colegas Alejandro Almazán, Temoris Greco, Hola, Manuel hola. Hernández Borboya, Hola. eh, que bueno, ya están ahí los tres, ya los ¿Me estoy escuchan? viendo. ¿Me Ya, escuchan? ya salió Temoris de las catacumbas, ya está otra vez en una casa, ¿No me en un escuchan? departamento, así que bienvenido, mira, se ve más iluminado, No, 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 no. no, la sonrisa ya es otra. Buenos días, Temoris, Alejandro, Manuel, bienvenidos. Buen día, Ernesto. Bueno, yo creo que pues también un saludo a Alberto Nájar. Yo la verdad no sé por qué no ha estado con nosotros últimamente. ¿Está de vacaciones o qué ocurre? Sí, no, anda en Alemania, tuvo un Ah, mira. viaje de trabajo y aprovechó también para tomarse unos días, anda por allá y regresa el próximo Voy lunes. a ver. Ya el próximo lunes regresa con nosotros nuestro queridísimo Alberto Nájar y pues también unas vacaciones pues no vienen mal, Claro. ya se las merecía y cuando se hace ese tipo de viajes pues a veces pues muchos colegas aprovechan o aprovechamos según le toque a cada quien. Así que bueno, pues dicho esto, bienvenido también Alejandro Manuel. Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Es que, Sí, ok, tenía problemas con el audio, pero bien, qué bueno que sí, me sí. escuchan. Gracias. Gracias a ti Alejandro Manuel. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un saludo para todos. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Gracias, mi querido Manuel. Pues si les parece, y vamos entrando contigo, mi querido Temoris, a propósito de pues esta situación que seguimos enfrentando pues en el periodismo. Estamos yendo a una marcha para protestar y exigir justicia por el último caso del colega asesinado ahí en Culiacán, Sinaloa, y mientras estamos trasladándonos todos, pues nos venimos enterando que hay otras dos colegas asesinadas. El presidente López Obrador ayer fue cuestionado al respecto, hizo algunos comentarios. Vamos a ver este video de lo que dice el presidente López Obrador y pues cuál es el planteamiento de fondo que tenemos que hacer nosotras y nosotros frente a una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Vamos a ver el video. Solamente sobre el asesinato que se registró ayer en Veracruz de dos periodistas. Sí. ¿Qué reporte tiene del Gabinete de Seguridad? ¿Qué detalles tiene sobre los hechos ocurridos ayer en Veracruz? ¿Y qué ajustes podría hacerse a la estrategia para frenar este delito que se sigue cometiendo? Estamos ya en la investigación, pronto vamos a tener ya un informe. Es desde luego lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas, y hay ya un personal atendiendo de manera especial este crimen ahí en Cozoleacaque, Cozolia, sí, pero así se le llama allá, Cozolia. Ahí me he quedado a dormir como 2 veces. Ahí pasé cuando el éxodo por la democracia, hace más de 20 años. Es una gente muy buena. Pero ahí, desgraciadamente, en los últimos tiempos ya han habido otros asesinatos, 2 feminicidios de quien fue expresidenta municipal y de su hija. Y ahora esto. Se está haciendo la investigación a fondo. Se está haciendo la investigación. Entonces sí estamos en eso. ¿Cómo se puede frenar este fenómeno, presidente? Porque pues estamos trabajando todos los días. ¿Le va adicional a esta estrategia alguna? Todos los días estamos trabajando como nunca se había hecho. Para proteger a las mujeres y para proteger a todos los ciudadanos. Es que
había mucha descomposición social y sigue habiendo. Fueron 36 años de ignominia. Ayer precisamente nos decíamos, nos comentábamos, mi querido Temoris, no, antier, hace 2 días, nos comentábamos y nos decíamos cuando nos encontramos ahí en el Ángel, y ahora qué decimos, y ahora qué hacemos, porque parece ser que pues nos estamos encontrando cada que hay un asesinato, o afuera de la Secretaría de Gobernación, o afuera del Ángel de la Independencia, o perdón, o en el Ángel de la Independencia, y pues la situación no cambia. Temoris Greco, ¿qué decir al respecto? Mira, bueno, en esta protesta en la que nos encontramos habíamos, pues para variar, muy pocas personas. Y hay un tema evidente, que es que la sociedad no entiende por qué es relevante o por qué es importante ese tipo de crímenes. Y también hay un intento por desacreditar esta lucha. Ese intento por desacreditarla se basa en la incomprensión por qué es relevante. La idea es que parece, o quieren hacer parecer, que nosotros pensamos que las vidas humanas, que las vidas que son distintas, que la vida de un policía, o la vida de una ama de casa, o la vida de un arquitecto, o lo que sea, tienen un peso distinto al de la vida de un periodista. Y aquí tenemos que hacer una decisión en la que llevamos años insistiendo. Una cosa es un crimen cometido contra la libertad de expresión, y otra cosa es un crimen cometido por otras causas. Lo que estamos tratando de hacer es subrayar la importancia de proteger la libertad de expresión de la gente en general y el derecho de la sociedad a informarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a un periodista lo asesinaron, pues porque tuvo mala suerte, ya ese día pasó en el lugar equivocado y al momento equivocado, o por algún tipo lo asaltaron, o tiene otro tipo de conflicto, ese no es un crimen cometido contra la libertad de expresión. Pero si lo que están haciendo los criminales es tratar de castigar que se haya difundido una información que a alguien le molestó, o de prevenir que se difunda esa información porque esos periodistas están haciendo coberturas o investigaciones que les molestan, ese no es solamente un crimen cometido contra la persona, contra el objeto directo, también es un crimen cometido contra la sociedad, porque lo que están intentando hacer es impedir que la sociedad conozca qué es lo que están haciendo. Y esa es una distinción importante. Por eso hay divergencias en las estadísticas que se presentan sobre estos crímenes, porque hay algunos órganos que están recogiendo los números de periodistas indistintamente de la causa por la cual fueron asesinados, y otros que tienen metodologías bastante más precisas y exigentes que tratan de demostrar de establecer la línea de investigación sobre sus actividades periodísticas como como la causa plausible de este asesinato. Si los que hemos tenido en estos días, el de Johanna y Sheila en Cozoleacaque y el de Luis Enrique Ramírez en Culiacán, si estos asesinatos, si se comprueba que tienen que ver con sus actividades periodísticas a raíz de investigaciones, pues entonces tendremos una cifra ya desatada, porque serían 11 asesinatos cometidos solamente en la tercera parte del año 2022, que son ataques contra la libertad de expresión. En el año 2017, con Peña Nieto, fue el año donde tuvimos más crímenes cometidos, más asesinatos cometidos como ataques contra la libertad de expresión en la historia reciente del país. De hecho, desde que tenemos registro, fueron 12. Ese año México estuvo empatado con Siria como el país del mundo donde mataron a más periodistas. Como van las cosas ahora, va la tercera parte del año y ya serían 11, como decía, si se comprueba que esos 3 ataques tienen que ver con esto, pues la tendencia es terrible. O sea, ¿cómo vamos a acabar el año? Con más de 30 asesinados
por libertad de expresión. Y el problema de fondo, que es lo que estás planteando, que es lo que nos hemos preguntado, es qué hacer, porque marchamos, pataleamos, hacemos cartas abiertas, llamamos la atención. Hay colegas que van a la mañanera a preguntarle al presidente, y el presidente platica que la gente en Cozoleacá, que es muy amable y lo atendió muy bien. El problema, o sea, eso es un problema estructural en varios niveles, pero uno de los más importantes es que en México matar periodistas sale gratis y los asesinos lo saben. Dice nuestro colega John Gibler que en México investigar un asesinato es más peligroso que cometerlo. Y esto es porque tenemos una impunidad casi del 100%. Existe una fiscalía especializada, la FEAD, que atiende casos de crímenes contra periodistas. Esta fiscalía especializada fue creada por Felipe Calderón para resolver un problema de imagen, que era el de tantos asesinatos que había, y luego a Peña Nieto se le convirtió en un problema de imagen porque estaba tomando muchos casos. Entonces había una percepción, o nos estábamos dando cuenta de que estaban creciendo estos casos. Y metió a un señor en 2015 que se llama Ricardo Nájera como fiscal especial, cuya misión era básicamente negarse a tomar casos y hacer parecer así que no eran tantos. Tras dos medidas en el 17, que fue tan grande el número de crímenes, la imagen de Nájera estaba por los suelos y lo reemplazaron por Ricardo Sánchez Pérez. Lo puso Peña Nieto, Ricardo Sánchez Pérez. Con la misma visión, hacerse pato, la simulación. Y Ricardo Sánchez Pérez, colocado por Peña Nieto, sigue siendo hoy, 5 años después, el fiscal especializado en delitos contra la libertad de expresión. Sigue siendo el encargado de la simulación. El 7 de junio, el Día de la Libertad de Prensa, vamos a liberar en redes nuestra miniserie documental 2 relámpagos al alba, en donde hablamos del caso del periodista Francisco Pacheco, asesinado en Taxco en abril de 2016. Esto hace 6 años. Y 6 años después, la FEADLE 6 años no le han bastado a la FEADLE para terminar la averiguación previa, para entrevistar a testigos, para identificar posibles sospechosos, para hacer un análisis de contexto que le permita establecer quiénes podrían haber tenido interés en matar a Pacheco, para hacer la reconstrucción de los hechos. No han hecho nada, no tienen ni el arma. Lo único que han hecho es cambiar 4 veces al agente encargado del caso. Y esto no es casual. Esas son típicas tácticas dilatorias, típicas tácticas para lograr que las familias se cansen, para agotarlas. Familias que están presionadas por los asesinos, que las están amenazando, que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen a vivir a otro lugar, que han tenido desastre económico y que además tienen que enfrentarse con fiscales, con agentes, con autoridades que básicamente se dedican a tratar de engañarlas, a esperar que se cansen. Y esto es lo que hace la fiscalía. Yo no veo a nadie en el gobierno, en el Congreso, entre los partidos políticos de oposición. No veo a nadie haciendo la pregunta, ¿por qué no funciona esta fiscalía? No veo a nadie haciéndose la pregunta, ¿por qué sigue ahí el fiscal que puso Peña Nieto? No veo a nadie haciéndose la pregunta, ¿cómo podemos lograr que la fiscalía funcione para que se acabe la impunidad, para que quien pretenda callar a un periodista para que no revele una información o castigarlo porque la reveló, sepa que su crimen va a tener consecuencias, que lo van a investigar, que lo van a llevar ante un juez y que será condenado. En la medida en que tengan la certidumbre de que esto nunca va a pasar, van a seguir asesinando periodistas como lo han hecho hasta ahora. Es fundamental cambiar al fiscal, llamarlo a cuentas, cambiar a su equipo, porque todos su equipo son cómplices en estas maniobras, meter a un nuevo fiscal con un nuevo equipo y dotar a la FEADLE de los recursos necesarios para poder hacer su chamba. Si no llevan a la cárcel a los asesinos, y no solamente a los ejecutores materiales, también a los ejecutores intelectuales, si no los llevan a la cárcel, si saben que nunca van a ser procesados, van a seguir matando periodistas y van a seguir tratando de dejar a la sociedad sorda, ciega y muda
mediante la destrucción de sus vínculos con los encargados de darle visión, de darle voz y de darle oído, que somos las personas periodistas. Ok, gracias, mi querido Temoris. Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir al respecto? Déjame decirte que antier que estábamos en esta marcha, pues sí, también tengo esa percepción. Había, percibo mucho escepticismo por parte del gremio periodístico. Uno, este dato que daba Temoris, ayer también lo comentaba Ingrid, pues que somos pocos, y escepticismo de que estas protestas pues logren algo, modifiquen algo, y por otro lado pues tampoco nos vamos a quedar callados, ¿no? ¿Y cuál es tu percepción sobre la respuesta que hay por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente en la teoría, sino en los hechos, frente a las agresiones que está recibiendo el gremio periodístico? Es un tema muy complicado. Yo, a raíz de los hechos de esta última semana, pues ya de repente ya no sé qué decir, ¿no? O sea, ya creo que las palabras se quedan cortas, ya todo lo que podamos decir, pues se queda corto con lo que está sucediendo. La realidad nos está rebasando en muchos sentidos. Es increíble cómo con las protestas que hubo por el asesinato de Luis Enrique Ramírez, el mismo día, otros 2 asesinatos de Yesenia y de Sheila en Veracruz. Es terrible, es una atrocidad lo que está sucediendo en México, y creo que no se le ha dado la debida atención a este problema. O sea, porque si bien es cierto que ha habido muchas evasivas, que el gobierno de López Obrador está ahí capoteando el tema, no se ve que haya un interés real por entrarle de lleno a este asunto, sino más bien de salir del apuro político, y que por eso vemos que se dan informes de algunos avances de las investigaciones de estos crímenes, que lo hace algunos funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, nos seguimos quedando muy cortos, como lo comentaba Temoris, pues este asunto de la Fiscalía Especializada nos está comentando, y de todas las otras fiscalías. O sea, porque no nada más es el tema de los periodistas como tal. En México urge una reforma y entrarle de lleno al tema de cómo están operando las fiscalías y los ministerios públicos en todo el país. No sirven los ministerios públicos en el país, no se investigan los crímenes, y por eso vemos que son medidas paliativas lo que pues nos están ofreciendo las autoridades del Estado mexicano para tratar de atender este fenómeno. No se debería de atender solo como un tema de gobierno, es decir, creo que no nada más el gobierno federal o estatal, o los gobiernos estatales o los gobiernos municipales tendrían que tener mano en el asunto, sino también dónde está el Congreso, dónde está el Poder Judicial en estos temas, ¿no? Sobre todo el Congreso, yo pondría énfasis ahí, ¿no? Urge meterle mano al tema de cómo están operando las fiscalías, hacer una revisión del presupuesto que están recibiendo las fiscalías, los ministerios públicos, porque no es posible que no se investiguen a fondo estos crímenes. Normalmente lo que nos dan como paliativo pues es, sí, los gatilleros ya fueron detenidos, se está siguiendo el proceso, pero no tenemos un solo antecedente en México de que realmente un político de alto nivel, algún grupo de poder, que son realmente los autores intelectuales de muchos de estos crímenes, haya caído, ¿no? O haya sido preso por estos temas. Ni siquiera en el caso de Miroslava Breach, que ha sido uno de los que a lo mejor más sonados en este tema, no se ha ido a las últimas consecuencias. Entonces me parece que nos seguimos quedando muy cortos. Desde luego, pues digo, tenemos que seguir saliendo a las calles para manifestar el rechazo y demás ante estas medidas. No podemos quedarnos callados, como bien lo comentabas, Ernesto, pero sí, a mí al menos yo de repente sí ya me siento rebasado. No sé qué podemos hacer para tratar de darle mayor visibilidad. Obviamente pues el tema de
de la unión del gremio periodístico y demás, yo creo que ayudaría mucho, pero pues ha sido un tema que ha costado mucho trabajo y que sigue trabado después de muchos años y que no veo condiciones para que se vaya a solucionar pronto. Entonces, yo me siento rebasado. Gracias, Manuel. Pues precisamente hace 2 días la gente de la audiencia nos colocaba este tema también, mi querido Alejandro Almazán. Bueno, dice, es que lo que pasa es que ustedes en el gremio periodístico pues no están unidos. Y yo comentaba, bueno, me parece que es una firma mexicana porque pues tampoco los médicos están unidos, las organizaciones sociales, los colectivos y las colectivas de madres en búsqueda. Pareciera que es una firma que tenemos un distintivo en México, que en ningún gremio hay unidad, por lo menos esa percepción tengo. Y esto que nos preguntábamos, Alejandro, pues también estabas tú ahí, que me topé, que estuvimos platicando Ingrid, tú y yo al respecto. ¿Cuál es tu valoración, Alejandro, después de pues también las declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es tu valoración sobre pues los hechos, más que la teoría, los hechos del gobierno de esta administración, entendiendo además que hay que lidiar con los gobernadores, Así los que es. están a favor y los que están en contra? Así es, así es. Pues mira, pues bueno, primero para desahogar un poco esto del presidente, porque la verdad es que sí son como varios puntos, incluso hasta los anoté, porque digo, creo que es tanto y es tan complejo y tan difícil el tema, ¿no? Pero digo que veo el mensaje de López Obrador y bueno, sus frases de como siempre y hablar del éxodo, hablar de 2 feminicidios, como decir, bueno, pues es que eso siempre pasaba, ¿no? O sea, es como un discurso, la verdad es que muy desalentador, ¿no? O sea, si lo vemos desde un punto de vista periodístico, yo escucho algo desalentador, ¿no? Es decir, como que, bueno, pues, o sea, creo que no bastan las buenas intenciones, ¿no? Y ahí es donde algo se está fallando, ¿no? Mira, yo quisiera empezar un poco bueno, conocí a Luis Enrique y por eso, para mí, por lo menos, Alejandro, era casi una obligación estar ahí en el Ángel de la Independencia, ¿no? Por él, porque nos conocimos, ¿no? Me extrañó mucho que toda esta gente, todos estos colegas que tuitean, ¿no? Pues nunca están, ¿no? O sea, pareciera que solamente el Twitter les da los likes, ¿no? La calle no. Y no basta este activismo neoliberal, ¿no? O sea, para que el activismo neoliberal funcione también se necesita gente en las calles, ¿no? Y desgraciadamente no están, los entiendo, porque igual que yo, quizá, o como Manuel, ¿no? O como nosotros aquí, estamos también un poco rebasados, decepcionados, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Pero bueno, al final creo que cada conciencia o dice, bueno, pues como a mí me tocó, dije, bueno, yo conozco a Luis, si algún día a mí me llegaran a matar, pues me gustaría que a lo mejor 2 o 3 compas me acompañaran ahí en el Ángel de la Independencia. No aspiro a más de 10, por supuesto, pero bueno, esa es una cuestión de solidaridad, ¿no? Que generalmente no existe en el gremio, ¿no? Tan no existe que, mira, pues ayer estaban comentando, ¿no? En un chat de periodistas comentaban una columna que salió en Milenio, en donde, pues al leerla, por lo menos mi comprensión, a lo mejor está mal, pero lo que yo comprendí en esa columna era casi que, bueno, que Luis Enrique por haber sido consumidor de drogas y gay, bueno, pues estaba muerto. Y eso me impactó, ¿no? O sea, de cómo nosotros mismos, ¿no? O sea, este canibalismo que no lo entiendo, no lo entiendo. Y bueno, cuando tú nos preguntas qué hacer, pues mira, Temoris ha hecho buenos documentales sobre periodismo, hay marchas, ¿no? Yo escribí una serie, o sea, no alcanza nada. Tú sugerías, ¿no? Ernesto, en algún momento hacer algo performático, ¿no? Y yo me apunto y digo, sí, eso está bueno, pero no creo que eso alcance, ¿no? Yo No, creo que no. necesitamos una marcha nacional, empezar a convocar una marcha nacional por los muertos y por los desaparecidos.
O sea, porque necesitamos encontrar un bien común y algo que a todos nos una, con las madres de los desaparecidos, con los migrantes, que yo creo que son nuestros aliados naturales, ¿no? Con esa sociedad, encontrar esa coincidencia que es la vida, ¿no? Y entonces unirnos y hacer una gran marcha, empezar a convocar una gran marcha por los muertos y los desaparecidos, ¿no? Y otras demandas que sí, que son necesarias, es decir, la seguridad social, los salarios, el acoso laboral, sexual, sí, también importa, pero eso dejémoslo para un segundo plano. En este momento lo que importa es la vida. Y como yo lo he dicho aquí, de qué nos basta que nos den un seguro de gastos médicos o que nos paguen 1,000, 2,000 pesos más a la semana, si el riesgo está ahí y nos pueden matar. Entonces yo creo que lo importante primero es ver lo de la vida, ¿no? Buscarla y tratar de ahí a lo mejor articular algo. Yo, bueno, Ingrid contaba, ¿no? Alguien ahí de la marcha le contaba que, por ejemplo, en Chile, la columna vertebral del estallido social estuvo pues a través del feminismo, ¿no? Y el feminismo fue el que unió prácticamente todas las causas. Aquí está muy complicado, ¿no? Hacer esa unión, pero valdría la pena empezar a intentar, empezar a crear, ¿no? Esta columna vertebral, no sé de qué movimiento, pero empezar a crear esa columna y que empiece a aglutinar a esos colectivos, pero de desaparecidos y de muertos, porque esto es lo que creo que es lo que urge, ¿no? En este país, ¿no? Por otro lado, que tiene que ver con el mismo tema, el fin de semana estábamos hablando con alguien muy, muy cercano a estos asuntos de seguridad pública federal, y el panorama que nos pintó fue desolador, ¿no? Yo la verdad es que sí me deprimí. Es decir, yo tenía fe de que de alguna manera en seguridad pública se iba a funcionar algo, que a lo mejor estas coordinaciones territoriales que estaba haciendo la secretaria, ¿no? Rosa Isela, funcionaran, pero es tan la descomposición, es tal la violencia estructural que pues nos han rebasado. O sea, el gobierno está rebasado, nunca lo va a decir, pero por supuesto que está rebasado, ¿no? Y bueno, pues eso, dentro de esa plática de la desolación, también algo que también me desoló un poco fue ver, por ejemplo, a muchísimos colegas en una larga lista que tienen escoltas, ¿no? Y me sorprendió, yo dije, ay, ¿no? Pero me llamaron la atención un par de casos porque son colegas que tienen 8 escoltas Suburban, cada escolta les cuesta 16,000 pesos, y esos colegas tienen el dinero para pagarlo. Y como me decía, ¿no? Quien me mostró la información, me dijo, mira, y lo peor es que estos colegas siempre andan en fiesta, ¿no? Y es súper complicado, es decir, o sea, tienes escoltas, pero pues andas en la party, ¿no? Está bien, a lo mejor ¿No no... puedes decir quiénes son? No, prefiero que no. No, porque podría generar problemas de verdad, o sea, pero ellas y ellos sabrán quiénes son, ¿no? O sea, una Suburban con 8 elementos y otra con 2 Jetta y 4 escoltas, ¿no? Pero que siempre se la pasan en fiesta. Y en efecto, yo veo en las redes sociales de estas dos personas y siempre están en la par, y yo digo, bueno, pues, o sea, yo también como periodista digo, bueno, está bien, no hay que renunciar a nuestra vida, pero oye, pues también, ¿dónde está, no? Es decir, ¿dónde está ahí incluso hasta la empatía? Mira, a mí que me ha pasado, ¿no? Un par de veces que he tenido que pedir ayuda, artículo 19, una de esas veces sí me sugirieron, pues prácticamente irme del país, ¿no? Y si yo no hubiera tenido los recursos, pues a lo mejor me hubiera quedado aquí en la ciudad, o a lo mejor sí me hubiese metido al mecanismo, ¿no? Pero tenía los recursos y yo dije, no, pues yo prefiero mejor pues para los compas de los estados, ¿no? Digo, yo al menos eso creo, ¿no? Pues son los más vulnerables, ¿no? Y dije, bueno, pues ni hablar, me voy a gastar mis ahorros, pero bueno, tengo los recursos. Y veo a estos colegas, algunos que están en esas listas, que yo digo, puta, güey, o sea, ganan muchísimo dinero, están en noticieros prime, ¿no? ¿Cómo es posible que, o sea, que tengan todo esto, ¿no? Y encima de todo,
cuando los ves protestar por la cuestión periodística, ¿no? Son muy cínicos. Entonces también eso o sea, me ha perturbado, por eso, perdón, ya me extendí, pero eran como varios puntos que quería medio ir tocando en el sentido de cómo el gremio la tiene tan complicada, de cómo está muy enmarañado, y no hay un orden, y sin ese orden, pues creo que tampoco podríamos lograr mucho, ¿no? Yo creo que, digo, hay que seguirle, ¿no? Ni hablar, seguramente, digo, van a seguir matando periodistas porque desgraciadamente están matando a mucha gente en el país, es decir, no solamente somos los periodistas, están matando a mujeres, están matando a niños, están matando a adultos mayores, o sea, todas, en este momento se está corriendo un riesgo terrible. Apoyo lo que dice Temoris, ¿no? En el sentido de que los periodistas son esta cuestión de la libertad de expresión y a lo mejor por eso hay como una suerte de halo, ¿no? Con los periodistas, pero en general creo que pues nos están matando a todos y también por eso es tan complicado y por eso me deprimió tanto al ver o al escuchar este panorama tan desolador que me daba esta persona, ¿no? Que digo, ha sido como de mis confianzas durante mucho tiempo y he visto, ¿no? Cómo trata los temas de seguridad y hoy sí simplemente dijo, no, pues estamos rebasados, por eso me perturbó, ¿no? Y es duro, ¿no? Pero bueno, discúlpeme, me extendí. No, está bien, Alejandro. Bueno, pues son los dichos también ahorita que escuchamos a Alejandro, hemos visto también este asunto de, pues sí, esto del mecanismo de protección que yo comparto con esta que señala Alejandro, además de que da pena ahí que te pongan guaruras y cuando uno tiene que realmente hacer un análisis de riesgo con otros organismos y mecanismos que tengas un dato mucho más duro, a que estés ahí haciendo shows con llegar a todos lados con tus guaruras y en las vans como si fueras un funcionario ahí priista, etcétera, etcétera. Sí. Temoris Greco, antes de pasar al siguiente tema, que ya nos agarró un buen tiempo, si quieres hacer una reflexión final sobre este tema, sobre lo que comentó Manuel o comentó ahorita Alejandro, y para ir pasando al siguiente tema. El micrófono. Sobre el tema del mecanismo, lo que pasa es que ese mecanismo siempre ha funcionado de una manera muy rara, ¿no? Entonces, hay personas que deberían tener protección y no la tienen, o les quitan esa protección antes del tiempo, y muchos, yo creo que la mayoría, para quien la protección, pues o no funciona bien, o se convierte en algo muy oneroso, ¿no? Por ejemplo, en el caso, un caso de Veracruz, que no quisiera mencionar el nombre para no generar problemas innecesarios, pero en donde los escoltas pues no tienen gasolina para acompañar a la persona protegida a sus actividades. Entonces la persona, que es una persona con pocos recursos, tiene que ver cómo consigue para la gasolina. Incluso en el caso de la familia de Francisco Pacheco, ahora que ese sí lo puedo mencionar, cuando tuvieron que escapar de Taxco porque tuvieron amenazas directas, específicas, que les dijeron tienen que irse ya, tienen 3 días para irse. La patrulla que los cuidaba les dijo, tenemos gasolina para 20 kilómetros, los acompañamos 20 kilómetros y de ahí en adelante ustedes se van como puedan. Y también, por ejemplo, ponen rejas eléctricas y un sistema de videovigilancia que generan costos de electricidad muy altos que tienen que subvencionar, o sea, que tienen que pagar estas familias que por lo general, o sea, la mayor parte de los periodistas que tienen recursos, pues tienen otros niveles de protección, o sea, no están tan expuestos. La mayor parte de la gente en riesgo es gente con pocos recursos económicos y esto les genera, porque además no tienen libertad de movimiento para ir a trabajar, para hacer esas cosas. Entonces tiene un costo económico muy fuerte para las familias y para las personas que están en riesgo. Y luego, por lo que comentaban, yo creo que hay en este ambiente de polarización, el tema de los asesinatos, de los crímenes contra la libertad de expresión se está convirtiendo en un arma de munición, en una munición política.
Y yo creo que eso es muy peligroso para esta causa. Ves gente que antes, que en el pasado, en sexenios anteriores, jamás se interesó por los crímenes cometidos contra periodistas y ahora de pronto resulta que están preocupadísimos. La marcha que hicimos hace unos días, o sea, no me quejo, pero sí hay que mostrarlo. La marcha que hicimos hace unos días llegó a portadas de periódicos y a los teasers de noticiarios que antes jamás habían tocado el asunto. Y en cambio el periódico de La Jornada no, ni una foto ni una línea puso. O sea, de pronto, los extremos. A unos ahora les parece súper importante y otros intentan acallarlo. Entonces, yo creo que tenemos que evitar este uso político de las cosas. Tenemos que exigir el cambio de las condiciones, pero sin permitir que quienes siempre han tenido privilegios nos utilicen para justificar su enojo por la pérdida de esos privilegios. Y también que por el otro lado no traten de convertirnos a todos los que protestamos en súbitos enemigos, ¿no? En súbitos adversarios. Como dice esta canción que acaba de estrenar la gran cantante Vivir Quintana hace 3 días, no somos los adversarios de quien ahora administra. Son los feminicidios, los crímenes contra personas defensoras en general. Todos esos son cosas que tenemos que resolver y evitar que se nos utilice como munición política. Ya, gracias, Temoris. Manuel, dice Norma Sánchez y Alejandro también, ¿no? Les comento. Norma Sánchez, Temoris, valioso lo que dices. Ojalá puedas ir a una mañanera y lo digas de frente al presidente del por qué no hay justicia ni se evita la muerte de periodistas. José Manuel Díaz, ¿por qué el gremio periodístico trabaja una propuesta sobre la protección a periodistas, así como la protección social y laboral, y que un grupo representativo le haga llegar al gobierno? Bueno, me imagino que lo que quiere decir es ¿por qué el gremio periodístico no trabaja una propuesta? Ok, pedacito, exacto, debemos unirnos todos a favor de todos. Queremos ir por gremios y colectivos, pero no siempre fue así. Solo nos falta volvernos a organizar. Hugo Alba, las marchas en las calles no las vemos. ¿Alguien sabe cuántos periodistas hay en México? Pero periodistas de a pie, no los chayoteros. Héctor Hugo Rodríguez, ¿dónde están los resultados de derechos humanos, Encinas? Gaby Salazar, gran tema, revisar a las fiscalías estatales y ministerios públicos y el gobierno de la 4T no hace lo que se espera en tema de impunidad y justicia, no habrá transformación. En fin, son parte de los comentarios. Adriana Vázquez, ahí se ve la unión del gremio, cada quien utiliza la información a como mejor le conviene. Pues sí, se refiere a esto último que señalaba Temoris, ¿no? Estos medios que ni nos pelaban cuando andábamos en el sexenio de Felipe Calderón y Peña Nieto, además también formaban parte de maquillar las cifras y los datos, además de criminalizar al gremio periodístico. Y por el otro lado, pues ver que haya otro medio tan solidario en otros momentos como La Jornada, que pues como bien señala, yo no me di cuenta de eso, no vi que ni siquiera señale absolutamente nada al respecto. ¿Cuál es tu valoración ahí sobre eso, Manuel? Y si quieres añadir otra cosa. Sí, pues yo soy muy escéptico de los mecanismos de protección, o sea, pues simplemente por la cantidad. Se habla de que, según el censo último del INEGI de 2020, hay cerca de, por acá tengo la cifra, 44,000 personas ocupadas como periodistas o en la locución, aunque el Observatorio Laboral menciona que hay 223,000 personas que se dedican a la comunicación y al periodismo. De esas 223,000 personas, pues ¿cuántas les gustan que estén en riesgo? El 20% por lo menos de esas personas, pues, serían más de 20,000 personas. Realmente el Estado tiene capacidad para hacerse responsable o cuidar de 20,000 personas.
pues yo lo dudo, ¿no? O con los mecanismos que se han instalado, pues todos estos problemas que comentaba Temoris, falta de gasolina, o sea, pues, llegamos al ridículo, mientras que otros que no lo necesitan, como también lo comentaba Alejandro, pues ahí tienen guaruras y demás, ¿no? Entonces, yo soy muy escéptico de ese tema. Creo que la violencia, como le he comentado también en el caso de los feminicidios, pues es parte de un problema estructural que va a tomar mucho tiempo en solucionarse. Y en medio, pues algo tendremos que hacer o inventar, ¿no? Yo sí creo que la desarticulación que tenemos como gremio periodístico, pues también nos debilita precisamente nuestro margen de maniobra a la hora de hacer estos temas, porque no tenemos capacidad de articulación, de negociación, de sentar a la mesa a los funcionarios, porque no hemos construido esa fuerza política. Entonces, pues ya lo hemos comentado muchas veces, ya ha habido muchos intentos de ir en esa dirección, pero ha sido muy difícil poner un mínimo común para unir al gremio, a pesar de que, pues, digo, el tema de los asesinatos, como lo mencionaba Alejandro, pues yo creo que debería ser ese mínimo común denominador, ¿no? Sí, los derechos laborales y toda esa otra parte también está ahí en juego, pero pues este asunto de los asesinatos, digo, es que si no nos une eso pues yo ya no sé qué nos pueda unir, ¿no? O sea, claro, el hecho de que nos están asesinando, pues debería ser prioritario, pero para muchos no lo es y no lo ha sido y no lo será, que es lo peor del caso, ¿no? Porque hay muchos intereses políticos de por medio. Entonces, también me parece peligroso lo que comentaba Temoris de que se utilice este asunto como botín político y que acabemos como de rehén de los grupos políticos que se están disputando el poder en México, ¿no? Entonces, por eso creo que el gremio periodístico debe de construir una fuerza política, que no lo hemos hecho, no hemos encontrado el camino ni las formas de cómo llevarlo a cabo, pero mientras no logremos eso, veo pocas posibilidades de éxito. Así es. Gracias, Manuel. Alejandro, si te parece, pasamos al siguiente tema, salvo que quieras añadir algo más, pero me gustaría brincarme al tema de esto que está sucediendo entre México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con los Estados Unidos y Cuba, la cumbre de las Américas. Pues ayer fue era la nota más relevante por muchas horas, fue tendencia y pues revisando también las líneas editoriales, pues casi es que pues, llegamos al colapso. Esto ya es inadmisible que el presidente pues, haya declarado pues, que no va a ir a la cumbre de las Américas si se excluye a estos tres países de los que Estados Unidos y otros sectores pues, se oponen que participen en la cumbre de las Américas, que es Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué decir? Dicen, es una impertinencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el otro lado es, pues finalmente hay una congruencia, ¿no? Frente a un abuso excesivo como ha sido el bloqueo a Cuba, que ese es como el punto central que ha estado colocando el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto ayer como el día de hoy, además del viaje que tuvo a Cuba. ¿Qué decir, Alejandro? Pues mira, yo lo veo como una extensión, digamos, de la política o de la estrategia en la que se ha planteado o en la que se está moviendo ahorita López Obrador en el sentido de la política exterior, que es querer armar todo un bloque, ¿no? En América, ¿no? Y armar el bloque significa pues, todos juntos, ¿no? Es decir, le han pedido o ha hablado con Biden, ¿no? Este asunto de poder generar un mercado, ¿no? Común en América, ¿no? Que no solamente sea América Latina, sino en general todo América, para poder competir con China, ¿no? Y con aquellos mercados. O sea, yo creo que por ahí va, el fondo de esta escaramuza o de este conflicto, o no sé cómo llamarle. Creo que el hecho de que pues, López Obrador esté armando como toda esta cuestión como si fuera un nuevo Simón Bolívar, ¿no? Algo así, ¿no? Una suerte, ¿no? De estar ahí en las Américas, etc. O sea, yo creo que eso es lo que a lo mejor en una cuestión internacional es lo que quiere López Obrador, ¿no? Trascender en ese sentido. Y esa va a ser su política, ¿eh? Yo no... Si escucho a la oposición, pues es evidente que
que es como, ahora qué está haciendo López Obrador, ¿no? O sea, es decir, los gritos en el cielo, pero me parece que va sobre esa estrategia. Gracias, gracias Alejandro. Acá me acaban de ya avisar que oficialmente también Bolivia, mi querido Temoris, el presidente Lucho Arce, pues ya oficializó que también se suma al posicionamiento del presidente López Obrador. Si se excluye a países de América, tampoco Lucho Arce estaría participando. Se habla también que será el mismo posicionamiento de Alberto Fernández en Argentina, ya veremos, y se habla también de Boric, también que posiblemente tampoco asista si se excluye a presidentes de América y también envíe algunos representantes. Esto implicaría pues que se empieza a formalizar un bloque, vamos a llamarlo de izquierda progresista, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu valoración al respecto, Temoris? Pues mira, Estados Unidos excluyó a Cuba de los foros continentales desde 1962, o sea, se están cumpliendo 60 años. Y en ese lapso, pues nunca excluyó a Pinochet, nunca excluyó a la dictadura argentina, a la brasileña, a la de Paraguay, a la de Somoza, a la de Guatemala, a la de El Salvador. Siempre ha sido unilateral, lo que pues pone más que en evidencia el doble rasero. Y yo creo que Andrés Manuel y en general otros países latinoamericanos que puedan tomar esta posición están enviando un mensaje no solamente de congruencia, por ejemplo, con la política tradicional exterior de México, sino con la idea de que ya las cosas tienen que cambiar en el continente y Estados Unidos no puede decir tú sí, tú no. O sea, tiene que tomar en cuenta a otros países. Si este año Petro gana en Colombia y Lula gana en Brasil, para Estados Unidos va a quedar en una minoría no numérica, porque siempre puede tener pequeños países del Caribe o de Centroamérica a los que puede presionar para contar con sus votos, pero sí en una minoría de peso demográfico y de influencia política porque y económica, porque las mayores economías después de la de Estados Unidos, en el continente, México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, estarán diciéndole, ya no, o sea, tú no puedes poner las reglas del juego unilateralmente. Entonces, eso me parece muy bien. Discrepo, y ya esto lo he sostenido antes, con que México renuncie a su capacidad de crítica y le dé trato de iguales a regímenes dictatoriales como el de, por ejemplo, el de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, en donde ahí sí la disidencia te lleva directo a la cárcel y los medios de comunicación, todos los de oposición y los independientes, todos han sido aplastados y destruidos, físicamente destruidos. Muchas personas han muerto y nada más en las últimas elecciones, las del año pasado, Ortega y Murillo metieron a la cárcel a todos los candidatos presidenciales para que Ortega pudiera ir solo a la reelección. Entonces, ¿eso de qué estamos hablando? México tiene que ser crítico con eso. Y sobre todo también en un momento en el que esta emergencia de liderazgos de izquierda que estamos viendo en América Latina no es una emergencia, o sea, no son liderazgos homogéneos. No es lo mismo Nicolás Maduro que Boric. No es lo mismo Lula que Ortega o que Díaz-Canel. Hay esta emergencia de liderazgos de izquierda tan interesante, requiere también de unas definiciones entre una izquierda autoritaria, que en el caso, por ejemplo, de Nicaragua y de Venezuela, yo pongo en duda que sean izquierdas, porque lo que han hecho es reemplazar oligarquías por otras, a veces con alianzas con las viejas oligarquías, y una izquierda democrática, una izquierda de libertades. A mí el joven Boric a mí me parece que está convirtiéndose en un representante de una renovación indispensable y necesaria
en las izquierdas del continente. Lula puede no ser esa renovación, pero sí es una izquierda que priorizó el crecimiento económico, el aliviar las desigualdades, sacó a decenas de millones de brasileños de la pobreza, manteniendo las libertades, apoyando la cultura, apoyando la ciencia y la tecnología y el desarrollo del Brasil. Esa es una izquierda que queremos. Y ya para cerrar, o sea, la cuestión es ¿qué va a elegir Andrés Manuel? ¿Va a elegir asociarse con estos 3 países o va a elegir asociarse con una izquierda de renovación? A mí se me había pasado por alto algo del discurso, pero personas que siguen muy atentas lo que pasa en Cuba me lo acaban de señalar. Y es muy interesante que Andrés Manuel en su discurso, en un discurso muy encendido, cargado de historia, como suele ser lo que hace López Obrador, les dijo a los cubanos que había que hacer la revolución de la revolución. Y eso, pues, cada quien lo puede interpretar de distintas maneras, pero también podría ser, y ya es como lo interpretaron las personas con las que hablé, podría estarles pidiendo a los cubanos que se actualicen, que no sigan atados a principios de hace 63 años, cuando ganaron la revolución. Las cosas han cambiado y ojalá que abracemos esa izquierda de renovación democrática, de libertades, y no a las izquierdas autoritarias ancladas en el siglo XX. Gracias, Temoris. Solamente hay nada más 2 comentarios sobre lo que señalas. No hay una buena relación de México con Nicaragua. Casi está rota la relación. Es una relación estrictamente diplomática. Eso pues ya lo han señalado también de manera clara y lo dijo en alguna mañanera el presidente López Obrador. Con respecto de la revolución, te comparto también que es un tema que está dentro de Cuba y dentro de tanto en los barrios y colonias como del gobierno. Ese es precisamente eso que señalas. Pues parece ser que entraron que están en ese debate y en esa discusión. Así que, pues bueno, en esa parte, como bien señalas, pues sí, ojalá también le entren a fondo y a profundidad en las condiciones en las que se encuentran, que también son bastante problemáticas. ¿Cuál es tu valoración, mi querido Manuel Hernández Borboya? Pues a mí me parece que está bien la postura del gobierno de López Obrador, porque hay que reconocer que en el fondo muchos de los problemas que tiene América Latina pues se deben a la hegemonía estadounidense. Ese es uno de los trasfondos reales, ¿no? O sea, la situación de países como Cuba y Venezuela, sin esta hegemonía estadounidense, probablemente sería muy distinta si no tuvieran ese asedio y ese acoso sistemático. Recordemos, por ejemplo, cuando Chávez entra al poder en 99-2000, pues tenía una agenda mucho más moderada, una agenda reformista, pero después del intento de golpe de Estado en 2002, pues profundizó la agenda porque se dio cuenta que no lo iban a dejar hacer nada, sino tenía también ya una agenda más antihegemónica, ¿no? Entonces, muchos de los problemas de estos países a nivel político y social, el caso de Cuba pues también es evidente, 60 años de bloqueo. ¿Cómo sería la historia de Cuba si no hubiera 60 años de bloqueo y esta proximidad geográfica que pues con lo que van a tener que lidiar con Estados Unidos, ¿no? Que siempre le ha molestado el caso Cuba porque es el gran referente de un pequeño país que no se deja doblegar por la hegemonía estadounidense y que ese ejemplo se exportó a otros países de América Latina y fue pues el gran tema de la Guerra Fría y de la Operación Cóndor y de toda la hegemonía estadounidense a lo largo del siglo XX, ¿no? Y precisamente por eso, más allá de las situaciones que yo tampoco estoy de acuerdo con el régimen en Nicaragua, y que pues sí, como bien lo comentabas Ernesto, pues sí, el gobierno mexicano ha mantenido distancia respecto a Nicaragua, pero me parece que está bien que por primera vez o por alguna vez existe un frente de países latinoamericanos que le digan a Estados Unidos, oye,
ya no queremos que sigas imponiendo sanciones de manera arbitraria y discrecional contra quien no está de acuerdo contigo. O sea, porque a final de cuentas la hegemonía estadounidense ha sido uno de los grandes cánceres que tiene la historia de América Latina. Yo no recuerdo, por ejemplo, que hubiera este tipo de no invitaciones a los, pues casi más de una década que se echaron de dictadura en Honduras hasta hace poco, que fue una dictadura impuesta por Estados Unidos, porque pues ahí está el libro de Hillary Clinton en 2014, Decisiones Difíciles, reconociendo cómo operó el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009, con ayuda del gobierno de Calderón, por cierto. Entonces, yo no recuerdo que hayan excluido a Honduras de ninguna cumbre internacional, aunque fue un gobierno dictatorial. Entonces, y lo paradójico es que el presidente terminó preso en los Estados Unidos, ¿no? sí, o sea, a final de cuentas, pues se les acabó revirtiendo su imposición de dictaduras, como lo ha hecho Estados Unidos sistemáticamente. El caso de Guaidó, digo, también es ridículo, ¿no? O sea, como ahora que necesitaban petróleo de Venezuela, van y ahí le hacen unos guiños a Nicolás Maduro, cuando les dice, bueno, sí, te podemos dar petróleo, pero a cambio de que reconozcas la legitimidad del actual gobierno. Ya se hacen los desentendidos y demás, y otra vez están reconociendo a Guaidó. O sea, este tipo de cosas ya no se pueden permitir en América Latina, y ya es hora de que se construya un frente, un bloque latinoamericano frente a esa hegemonía estadounidense. Lo dijo muy claro Lula, que yo no sé hasta qué punto le convino decir eso en estas épocas, ¿no? Pero ya se está hablando de la creación de una moneda, el sur, en Brasil y en Sudamérica, precisamente para contener la hegemonía del dólar a nivel global, y se empieza a hablar ya de un bloque latinoamericano en el que el liderazgo de López Obrador ha sido clave. A medida que López Obrador ha fortalecido su liderazgo con los de abajo, en América Latina, con Centroamérica, que tradicionalmente ha sido despreciada por la política exterior mexicana, pues te da más argumentos para discutir de frente y no doblegarte de manera tan fácil ante los intereses hegemónicos de Estados Unidos, como le ha pasado a México, que ha tenido que doblegarse, por ejemplo, en el tema de la política migratoria, pero te va fortaleciendo y te da dando más argumentos para no dejarte someter tan fácil, ¿no? O sea, por lo menos que les cueste más trabajito en Estados Unidos. Entonces, me parece que ya era urgente un liderazgo como en cuestión de América Latina, y me parece correcto que otros presidentes como Luis Arce se sumen a este boicot, porque ya podremos estar hablando de un boicot a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, que además el liderazgo de Biden pues ha sido completamente frágil, errático y demás. Hoy se mencionó también algunos comentarios como el del periodista Jorge Ramos, que consideraba incorrecto que se invite a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, en alusión a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pues todas esas categorías se le podrían bien aplicar a Estados Unidos. ¿O qué? Estados Unidos nunca ha matado a nadie con sus 800 bases militares desplegadas en todo el planeta, nunca ha torturado a nadie en Guantánamo y anexas, nunca ha censurado a nadie como Julian Assange, con quien se han ensañado por evidenciar la cloaca del sistema hegemónico a nivel mundial, o incluso también la censura contra el mismo Trump. Es decir, hasta contra los suyos también se han ejercido la censura. Y por supuesto, nunca se ha reprimido a nadie desde Estados Unidos, cuando han sido los que han impuesto dictaduras como la de Honduras, es el caso más evidente, pero que también han apoyado otros golpes de Estado, como el que ocurrió en Brasil, por ejemplo, con el ministro Sergio Moro, que te lo vendían en los medios occidentales como un campeón de la lucha anticorrupción, y oh sorpresa, hasta que se descubrió que hubo lo que era muy evidente para muchos, ¿no? Había una conspiración orquestada por los poderes, y avalada y apoyada y alentada por los poderes hegemónicos, para abrirle la puerta a un fascista como Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces, ya basta de esta hegemonía estadounidense a nivel de América Latina. No somos su patio trasero, ni su patio delantero, como acaba de declarar Biden, ¿no? En el colmo del pinche cinismo. O sea, ¿hasta qué punto los países latinoamericanos nos vamos a tener que seguir aguantando esos tratos de que no son nuestro patio trasero, son nuestro patio delantero?
Ay, pues muchas gracias, señor Biden, por seguir concibiendo a América Latina como un patio, parte ¿no? de su propiedad. O sea, que no chingue, ¿no? Entonces, pues me parece que está bien que ya se le ponga un estate quieto a esa hegemonía, y por eso me parece que fue muy pertinente el llamado de López Obrador de, oigan, están dando 30,000 millones de dólares a Ucrania para armamento, y acá no han cumplido en 4 años su promesa de dar 4,000 millones de dólares para fomentar el desarrollo en Centroamérica, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, me parece muy bien que por lo menos haya esa postura, pues, de dignidad y de resistencia, de decir, pues no vamos a hacer sus títeres como tradicionalmente han estado ustedes acostumbrados, ¿no? Entonces, pues... Pues gracias, mi querido Manuel. Lo que el compañero quiso decir con no me chinguen es ya ni la muelan. Bueno, se nos acabó el tiempo, caballeros. Les quiero agradecer, como siempre, muchísimo esta extraordinaria mesa, estas miradas, estos ángulos, y pues ahí seguimos al habla. Gracias. Gracias. Muchas gracias al público. Suerte. Hasta pronto. Abrazos, no balazos. Okay. Sale.